La política integral de niñez, adolescencias y juventudes, aprobada en julio de 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, es una de las más importantes de los últimos tiempos, por su trascendencia, por el sector al que va dirigido y por lo que representa para el presente y para el futuro del país. ¿A qué va enfocada esta política? ¿Se corresponde con las realidades que viven esas edades hoy en Cuba? ¿Cómo marcha el proyecto de norma para la atención integral a las nuevas generaciones? ¿En qué medida consiguen conectar los jóvenes cubanos sus intereses individuales y propósitos de vida con la construcción colectiva de un proyecto país? Justamente sobre la implementación, estudio y seguimiento de la política integral de niñez, adolescencia y juventudes, hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con la doctora en Ciencias Sociológicas María Isabel Domínguez, investigadora del Centro de Investigaciones de Psicológicas y Sociológicas. Es coordinadora del Grupo de Estudio de Juventudes de este centro. Bienvenida en Buen Cubano. Muchas gracias por la invitación. Quédese con nosotros en un debate importante y medular para el futuro de Cuba. Visualizo mi futuro en Cuba y quiero hacer el proyecto de vida mío aquí. Y mi futuro lo visualizo como una profesional que soy, siguiendo preparándome cada día y nada, y que las cosas mejoren, que aquí estamos para seguir adelante. Yo me veo de aquí a unos años combinando mi carrera, siendo un buen cientista de la información, aplicando los conocimientos que me enseñaron mis profesores en la Facultad de Comunicación y siendo una mejor persona y siendo un mejor cubano para ayudar y contribuir a esto que estamos creando nosotros los jóvenes. Abrimos el debate para hablar en buen cubano y me gustaría, doctora María Isabel, comenzar contando un poco la historia. ¿Por qué surge la política integral de niñez, adolescencia y juventudes y qué persigue? Bueno, realmente desde hace mucho tiempo se valoraba la necesidad en todo este proceso de reorganización del Estado cubano y sobre todo después de la aprobación de la Constitución en el año 2019, de repensar las políticas públicas sobre los diferentes sectores. Digamos que habían ya algunos antecedentes como el programa para el adelanto de la mujer y otros elementos que atendían a sectores específicos. Y bueno, surgió como una necesidad a raíz de los encuentros que tuvo nuestro presidente con académicos, o sea, miembros de la Academia de Ciencias de Cuba, donde se fueron presentando un conjunto de temáticas de interés para la elaboración de esas políticas. Bueno, pues efectivamente se presentó el tema de la niñez, las adolescencias y las juventudes como un sector de la sociedad priorizado que requería una actualización de las políticas y también como resultado de los encuentros que el propio presidente y otros miembros de la dirección del país habían tenido con grupos de jóvenes y donde evidenciaban la necesidad de atender diferentes problemáticas de una manera más actualizada. María Isabel, me gustaría que usted me comentara un poco en qué consiste la política. Quien no se haya acercado a la política, ¿cómo se puede acercar y al mismo tiempo qué es lo esencial de la política integral de niñez, adolescencia y juventudes? Bueno, lo esencial es precisamente eso que está en su título, o sea, el carácter integral. Porque en la sociedad cubana han habido a lo largo de décadas diferentes políticas, diferentes planes, programas para la atención a la infancia, a la juventud. Pero la característica principal que tiene esta política es ese carácter integral, que es uno de sus principios. Es decir, que todos los organismos, instituciones, organizaciones que atienden diferentes áreas que tienen que ver con estos grupos de la población, lo hagan de una manera integrada, participativa, y que se tenga en cuenta las principales prioridades que en un momento como el que vive la sociedad cubana hoy
pues deben ponerse en el centro de la atención de estos grupos de la población. Doctora María Isabel, desde la ciencia se ha acompañado el proceso de formación y de creación de la política integral de niñez, adolescencia y juventudes. ¿Qué aportes desde las ciencias sociales se han hecho a la confección y elaboración de la propia política y al mismo tiempo a su implementación? Bueno, lo primero es que el impulso mismo de construir la política, de elaborar la política, fue el resultado de la ciencia, o sea, de aquellas cuestiones que las ciencias sociales a lo largo de años en sus investigaciones habían estado identificando como temáticas priorizadas, como necesidades sentidas de los propios niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y bueno, también un análisis de cuáles eran, las lagunas que en esos procesos de atención y de participación, pues era necesario cubrir. En un proceso de retroalimentación, la política tuvo momentos que fueron consultados precisamente con los grupos a los que iba a atender, ¿no? No, sí, a ver, hay dos cuestiones. Relativo a lo primero que decías del papel de las ciencias sociales, decía que desde su surgimiento mismo, pero desde todo el proceso de elaboración e incluso hoy en el proceso de su implementación, es decir, investigadores e investigadoras sociales hemos estado acompañando ese proceso a lo largo de todo el tiempo. Y por otra parte, por supuesto que hubo varios momentos de consultas públicas a estos grupos a los que van dirigidas las políticas, porque no se trata de un grupo de adultos, de expertos, de miembros de organismos y de instituciones, definiendo qué cosas necesitan los niños y las niñas y los jóvenes, sino precisamente consultarles cuáles eran sus principales demandas, cómo pensaban que podrían ser soluciones a esas demandas, a esas necesidades, y en esa articulación de esa consulta que se hizo en un primer momento cuando estaba el proceso mismo de elaboración de la política, y luego, una vez que la política ya estuvo, elaborada en una versión bastante definitiva, pues nuevamente fue llevada a consulta a grupos diversos. Digamos que en el primer momento incluso se consultaron a niños y niñas entre quinto y sexto grado en la escuela primaria, y a partir de ahí en los diferentes niveles educacionales, y también jóvenes trabajadores, incluso jóvenes desvinculados que no estaban en ese momento en actividades de estudio, de trabajo en sus comunidades, y por lo tanto fue una consulta muy amplia por diferentes vías que alcanzó a un universo de más de 20.000 personas, más de 20.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes en esa consulta. Y repito, posteriormente, una vez elaborada, nuevamente se consultó ya también a un universo más pequeño, pero para confirmar si aquellas propuestas que se estaban elaborando pues respondían a sus necesidades e intereses. Doctora, yo le propongo una pausa en nuestra conversación. Vamos a conocer más sobre este tema. Dialogamos en Buen Cubano sobre la política integral de niñez, adolescencia y juventudes. En unos minutos volvemos con nuestra invitada. Bueno, me lo imagino siendo maestra o si no guía turística, que me gustan mucho los idiomas. Sí, así, más o menos, dando clases y esas cosas. Yo actualmente estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Información, estoy en primer año y bueno, mi meta a trazar es hacer un máster en Sociología, es hacia donde quiero llevar mi carrera, quiero especializarme en ese campo y me gustaría desempeñarlo en este país, en diferentes organizaciones, instituciones y eventos y tal. Así que sí, me visualizo mi futuro en Cuba y quiero hacer el proyecto de vida mío aquí. Sí, yo visualizo mi futuro en Cuba y tengo una pequeña que quisiera que también prepararla para que pueda encontrar sus horizontes aquí en nuestro país, nuestra patria. Y mi futuro lo visualizo como una profesional que soy, siguiendo preparándome cada día y nada, y que las cosas mejoren, que aquí estamos para seguir adelante. Bueno, yo me veo de aquí a unos años combinando mi carrera, siendo un buen cientista de la información, aplicando los conocimientos que me enseñaron mis profesores en la Facultad de Comunicación y siendo una mejor persona y siendo un mejor cubano para ayudar y contribuir a esto que estamos creando nosotros los jóvenes.
Continuamos hablando en Buen Cubano. En la actualidad, Cuba vive una crisis económica fuerte. Doctora Marisabel, ¿en qué sentido la política integral de niñez, adolescencia y juventudes refleja las vulnerabilidades o las desigualdades en las que viven estos grupos etarios en el país? ¿Cómo enfrentarlas y cómo ponerlas, es decir, llevar a esos grupos a un estadio mejor ante las vulnerabilidades y las desigualdades? Sí, a ver, efectivamente la política se ha establecido en un momento complejo de nuestra realidad, donde los condicionantes económicos, sin lugar a dudas, digamos, valga la redundancia, condicionan la posibilidad de muchas de las cuestiones que están propuestas en la política. Pero de lo que se trata es que no se puede esperar a que las condiciones económicas mejoren para entonces resolver problemas, priorizar temáticas importantes. Y por esa razón de lo que se trata es de reorganizar esa atención de forma tal que se prioricen aquellos segmentos de la población, aquellos segmentos de estos grupos de infancia y juventudes que tengan condiciones más desventajosas. Por eso, por ejemplo, uno de los objetivos principales de la política está orientado a estos segmentos que, digamos, de alguna manera conviven en condiciones de vulnerabilidad, tanto en lo personal como también en el contexto de sus familias o de sus comunidades, y por lo tanto hay ahí una atención específica, repito, como uno de los objetivos principales de la política. Pero no solo, en general, en los 14 objetivos que tiene la política, la intención es reordenar el presupuesto, reordenar las posibilidades que hay a nivel de los territorios, priorizar aquellas cuestiones que de alguna manera hacen más importante la vida, o sea, o facilitan la vida de estos grupos de la población, digamos en términos de tecnología, en términos de reordenamiento también de la educación, en términos de favorecer el empleo para aquellos segmentos en que las condiciones laborales han sido menos propicias. Por lo tanto, sí hay una intencionalidad de, en medio de un contexto que es complejo y que no significa que están todos los recursos para enfrentarlo, pero intentar que con lo que hay se reordene, se reorganice y se le dé una prioridad a aquellos aspectos más importantes, sobre todo de aquellos segmentos más vulnerables, y tratar de ir reduciendo las desigualdades sociales. Un tema medular es la participación social de los jóvenes. ¿En qué sentido la política puede ser una vía para la participación de los jóvenes en la sociedad cubana en todos sentidos y en todas las áreas? ¿Y es la política una vía para crear esos espacios necesarios en los centros laborales, en los centros educativos, para que se escuche el sentir de los jóvenes, para que se preste atención a lo que ellos dicen y para transformar, que es otra parte importante? Sí, a ver, ese es uno de los principios de la política y es uno de los temas en los que más se ha insistido, en que la política no puede ser un documento de organismos, de instituciones. La política tiene que ser algo que llegue al día a día cotidiano de la sociedad y de los segmentos precisamente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que ellos sean precisamente quienes puedan ir modificando que las acciones que tiene el plan de acción son las adecuadas, que puedan ir opinando de los resultados de la implementación de esa política y que puedan ir transformándola con su participación directa. De hecho, como decía, las personas jóvenes han estado formando parte de todo el proceso. Sus representantes en las organizaciones estudiantiles, en la organización juvenil, han formado parte del grupo de elaboración de la política. Como decía también, la consulta pública inicial tuvo una participación de más de 20.000 personas de estas edades. Y en este momento, incluso en los procesos que se están llevando a cabo, tanto en la implementación como en el cumplimiento de uno de sus objetivos, que es
la elaboración o la actualización de las normas jurídicas en relación con estos grupos tienen una participación directamente de los segmentos jóvenes. Por supuesto que esto es una intención, que luego hay que hacer la realidad, porque la participación no basta con decir que se quiere que participen, hay que crear esos mecanismos, hay que involucrar a todas las personas en que eso se pueda materializar. Desafortunadamente, las sociedades todas, y la nuestra no es una excepción, son muy adultocéntricas, es decir, los adultos creemos que sabemos cómo son las cosas y creemos que sabemos qué necesitan las personas jóvenes, y hay que ir transformando esas mentalidades y darle el espacio real desde la niñez, desde las adolescencias, desde, por supuesto, la etapa juvenil para esa participación, para que la puedan hacer realidad. No basta con que esté dicho como una intención, como un principio de la política, sino lograr que realmente se materialice. Y yo pienso que una forma de materializar una vida mejor para las personas es crear un propio proyecto de vida. ¿Cómo nosotros en Cuba logramos que nuestras infancias, nuestras adolescencias, nuestras juventudes creen ese proyecto de vida en el sistema cubano, en nuestro país? Eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un momento del contexto socioeconómico en el que vivimos y que evidentemente las personas jóvenes que tienen por delante la construcción de ese proyecto de vida, pues no siempre ven satisfechas todas sus aspiraciones, todas sus expectativas. Por lo tanto, ese es un proceso complejo y conjunto de, por un lado, ir facilitando esas condiciones con prioridades para las personas jóvenes, que no siempre se le ha puesto esa prioridad a las personas jóvenes, y al mismo tiempo también creando una cultura en esas personas jóvenes de qué cosa es lo más importante en la constitución de ese proyecto de vida. Por poner un solo ejemplo, la política tiene uno de sus objetivos la prioridad digamos, el otorgamiento de viviendas, en la posibilidad de que las personas jóvenes accedan a una vivienda. Ese nunca ha sido una prioridad. O sea, el tema de la vivienda en Cuba, que sabemos que es una dificultad acumulada durante mucho tiempo, las maneras casi siempre han beneficiado a personas adultas, a personas ya desde la lógica de trabajo acumulado durante tiempo, méritos, y se ha pensado poco en crearle condiciones para las personas jóvenes, para la constitución de una nueva familia. La política tiene esa intencionalidad. No quiere decir que se van a crear de pronto condiciones materiales para distribuir viviendas a todas las personas jóvenes que la necesiten, pero sí colocar la mirada en esa prioridad, de manera que esos proyectos de vida profesionales, familiares, en definitiva de realización de la vida, puedan tener un camino concreto y que la política favorezca ese camino. Mucho que hacer, ¿verdad? Mucho. Y en condiciones que no son nada fáciles. Entonces nosotros hacemos una pausa en la conversación, vamos de nuevo con nuestra invitada con muchas preguntas que haremos, por supuesto, en Buen Cubano. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre la política integral de niñez, adolescencia y juventudes con la doctora María Isabel Domínguez. Doctora, ¿cómo marcha el proceso? Porque la política tiene una materialización en una norma jurídica. ¿Cómo marcha el proceso de esa norma jurídica? Sí, en Cuba existe el Código de la Niñez y la Juventud,
que data del año 1978. En su momento fue un instrumento avanzado, uno de los primeros códigos para atender estos grupos que se creó en América Latina y el Caribe. Pero bueno, evidentemente ya está completamente desactualizado y uno de los objetivos de la política es precisamente la actualización de las normativas que tienen que ver con estos grupos sociales y que haya una correspondencia entre la política y la normativa jurídica. Y en este momento está en proceso de elaboración un nuevo código de la niñez, las adolescencias y las juventudes que tiene como organismo a cargo de su elaboración el Ministerio de Educación, pero que está trabajando también con todo un conjunto de organismos, instituciones, centros de investigación que puedan tributar a actualizar esa norma y tener un nuevo código acorde a las nuevas circunstancias. Ese es un proceso que está realizándose y que se supone que a lo largo de este año 2024, al finalizar el año, quede aprobado en la Asamblea Nacional. Creo que en una sociedad como la nuestra, la búsqueda de consensos es fundamental, es elemental para que la sociedad continúe. ¿Cómo la política integral de niñez, adolescencia y juventudes busca esa unidad en el pueblo cubano, ese consenso en las nuevas generaciones? Sí, a ver, precisamente el hecho de que todas aquellas áreas de la sociedad, ya sean organismos, instituciones, organizaciones, territorios, pero sobre todo familias, comunidades, grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, trabajen conjuntamente para su implementación, es un elemento clave para lograr ese consenso. Y además, la implementación está acompañada con procesos de comunicación y con procesos de divulgación y procesos de consulta. O sea, yo creo que el tema de la consulta a la hora de aprobar la política no se debe quedar ahí, sino que hay que continuar haciendo consultas. La política está prevista en esta primera etapa de implementación hasta el año 2030, o sea, la política es hasta el año 2030 con una primera etapa hasta este año próximo 2025. De manera que son momentos en que habrá que también consultar sobre los resultados, sobre los procesos de implementación que se van llevando y de esa manera ir también consensuando si las rutas que están establecidas son las adecuadas o no. A mí me gustaría, para cerrar, hablar con ustedes una frase que a mí me gusta mucho, que decía Aristóteles, que los jóvenes miran más el futuro que el pasado, tienen un pasado muy corto y un futuro mucho más amplio. Con la investigación que usted ha realizado durante años, que no viene solo de la elaboración de la política integral, sino que viene de años dedicada al estudio de las juventudes y las adolescencias en Cuba, me gustaría que usted me hablara un poco cómo ven hoy los jóvenes cubanos su futuro en Cuba y cuánto más hay que hacer para que sigan viendo ese futuro con ese signo de positivo que habría que tener. Mira, como decíamos en otro momento, estamos en una coyuntura compleja de nuestra sociedad, pero del mundo en general. O sea, es un momento también como parteaguas en que esos futuros están llenos de incertidumbres y que por lo tanto para las generaciones jóvenes se necesita de alguna manera fortalecer los mecanismos que le permitan proyectar ese futuro, que le permitan ver cómo construirlo, o sea, no solo cómo se le da, sino cómo lo construyen y bueno, de qué manera en esa construcción tienen un protagonismo y tienen una perspectiva de satisfacer sus expectativas y de poder articular esas expectativas individuales con esas perspectivas sociales. Yo creo que justamente nuestro país a lo largo de décadas ha construido un proyecto de sociedad diferente, justa, equitativa, y precisamente de lo que se trata es de seguir fortaleciendo las condiciones para que nuestras generaciones jóvenes crean en la posibilidad de un futuro en esa propia línea, fortalecer lo que se ha ido construyendo hasta el momento, pero que lo que viene en adelante, en ese futuro que es más de esas personas jóvenes que de quienes ya lo han construido, tenga una línea de participación real en hacerlo posible.
Yo creo que de eso se trata y creo que justamente la elaboración de la política, la elaboración de este nuevo código, precisamente se orienta a eso, a crear mejores condiciones para la construcción de esos proyectos de vida futuros para las generaciones jóvenes. Le agradezco mucho, doctora, su presencia en nuestro programa. Es un privilegio que nos haya acompañado, también contándonos de su experiencia como investigadora social, pero también muy al tanto, con el oído puesto en las nuevas generaciones cubanas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y para propiciar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el respeto pleno de sus derechos, surge la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba. Su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y la unidad nacional son sus premisas esenciales. Así lo hemos debatido aquí en Buen Cubano y así esperamos que se logre. Es el presente y el futuro de Cuba lo que está en juego. Nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla, por supuesto, en Buen Cubano.